Gracias, presidente. Es que escuchando las intervenciones es imposible no reaccionar. Primero, para establecer una claridad, y es, no se puede usar a los miembros de la fuerza pública para justificar la incompetencia del gobierno. Nosotros tenemos una fuerza pública civilista que siempre ha acatado al presidente de la República, sea el que sea, del partido que sea, como comandante en jefe, que siempre ha cumplido la misión constitucional y legal, pero bajo el marco de la política de seguridad que establecen los gobiernos, en este caso la política de seguridad humana y de paz total, que la evidencia muestra que fracasaron, y esa política no la diseñaron los soldados y policías, la diseña el gobierno. Y el otro punto importante es, yo creo que lo que más deshonra a la fuerza pública es justamente que se mantengan las mesas de negociación con los secuestradores y asesinos de esa fuerza pública y de los compatriotas. Porque es muy difícil explicarle a la ciudadanía, y lo digo porque yo soy de Antioquia, a mí me tocó lo de Anorí y a mí me llamaban los familiares porque ellos alcanzaban a hablar, porque eran 6 muertos y 7 heridos y se nos murieron todos. Y en ese caso, el reclamo obvio es, en Anorí, en junio del año pasado, habían capturado al bandido de alias Calarcá, pero la fiscal obligó a que lo dejaran libre porque era gestor de paz y porque había una negociación. Calarcá maneja el Frente 36 que atacó a los policías. Y Calarcá, nos había informado la Fiscalía en Medellín, mandó hombres para que se entrenaran con drones en el Cauca. Y siguen ahí, al otro día van y siguen hablando con ellos. ¿Cuánto vale la vida aquí de los soldados y policías y de los colombianos? Porque llevan 3 años mamando gallo en mesas de negociación que les ha permitido ceses bilaterales, ser gestores de paz, dejarlos libres cuando lo capturan, y el resultado es 809 municipios según la Defensoría del Pueblo con presencia de estructuras criminales, un crecimiento del 45% durante este gobierno en número de hombres y el crecimiento de los delitos de mayor impacto. Esa es la realidad. Entonces, claro, hay que hablar de la política contra las rentas criminales y el narcotráfico, pero también hay que hablar de la política de paz total y de la responsabilidad que cabe por 3 años, donde han mantenido una serie de privilegios que le han permitido fortalecerse a estas estructuras de la mano de un debilitamiento evidente de la fuerza pública, en número de hombres, en presupuesto, en capacidades para poder actuar contra las amenazas. Y aquí hay una cosa importante, sí, seguramente en el mundo la situación es muy grave, pero nosotros tenemos que responder por lo que pasa aquí, y el gobierno también. Porque si bien estos son delitos transnacionales que implican la cooperación multilateral, la responsabilidad del presidente de Colombia es por la seguridad, por la defensa, por la vida, por los bienes de los colombianos. Y ahí hay muchas cosas y quedan muchas preguntas. Una es, ¿por qué no llegaron? ¿Por qué se demoraron tanto para llegar? ¿Por qué nunca evacuaron los heridos? En Antioquia muchos nos estamos preguntando eso. A pesar de los llamados del gobernador, a pesar de la insistencia para que entraran por ellos. Y créanme que hace mucho mal negar lo evidente. Un mal diagnóstico lleva a que no se puedan plantear soluciones reales. Por ejemplo, no alardeen con lo que incautan, porque cuando uno ve cuánta cocaína se está produciendo frente a lo que se incauta, porcentualmente no es una gran conquista. Y es mucho menos de lo que se incautaba en otros gobiernos, porque por ejemplo en la época de Uribe eran 500 toneladas métricas de cocaína, hoy son más de 2.600. Con casi 300 hectáreas de coca, con una hoja de coca modificada que tiene más producción al año y con un incremento de la productividad del 53%. Esa es la realidad. Y a uno le preocupa además escuchar, por ejemplo, aquí dice que ya no existe el cártel de los soles. Hay información desde los años 90, aquí dice
el presidente, el ministro de Defensa, que eso no existe. Aquí se insiste en un tema de la franja binacional, y esto hay que hablarlo porque esto también termina afectando a la fuerza pública. Nosotros tenemos muchas preguntas. Yo denuncié ese memorando de entendimiento, porque a pesar de que dice que no es vinculante y que es un mecanismo que se usa mucho y no tiene que pasar por el Congreso, hay muchos puntos ahí que terminan dando instrucciones y generando cambios que obligarían a que eso pase por el Congreso. Y a nosotros nos preocupa porque uno como pide que nuestra fuerza pública, honorable de un país democrático, tenga que actuar y cooperar con una fuerza pública de un régimen ilegal que es considerado un gran cartel de narcotráfico y de terrorismo. Ahí cómo coopera usted con inteligencia, con acción. Muy difícil, muy difícil. Entonces yo creo que vale la pena hacer el debate y de fondo sobre la política del gobierno y dejar de manosear a los soldados y policías. Porque aquí el debate tiene que ser también sobre la responsabilidad que tienen quienes toman las decisiones, quienes son comandantes y comandante en jefe de las fuerzas y quienes además después de 3 años y de la evidencia no han querido evaluar y redireccionar esa política. Entonces yo creo que el debate hay que darlo y va mucho más allá del solo tema de la fracasada política contra el narcotráfico. Gracias, presidente.